hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer este hermoso monedero. Es la misma técnica que estamos utilizando para las mochilas Guayú, pero se trabaja abierto, se trabaja en L. Entonces me gustó mucho para que ustedes aprendan diferentes formas de tejer. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, antes de empezar a tejer les voy a explicar una cosita. Este monedero yo les voy a enseñar hasta esta vuelta y empezamos esta vuelta con salmón, terminando acá esta crucecita con blanco. A partir de esa vuelta van a repetir ustedes lo mismo que hicimos acá abajo. Es muy sencillo, van a meter los dos rosados, los van a ir aumentando y hacen la cruz. Igual, se van a guiar con esta parte de abajo para no hacerles tan largo el paso a paso. Vamos a empezar con 40 cadenetas. Este monedero se trabaja en L, entonces vamos a empezar con 40 cadenetas y empezamos a hacer puntos bajos, damos la vuelta hasta acá, nos devolvemos porque el monedero es abierto. Entonces, como el monedero es abierto en L, vamos a trabajar de ida y vuelta y nos vamos a agarrar de esta pestañita, de la pestañita del frente. No vamos a agarrar toda la espiga o toda la cadeneta, no, solo la pestañita del frente. Estemos trabajando por el frente o por detrás, queda igual. Pueden escoger la parte que ustedes quieran para dejar de frente o para dejar interna, porque quedan las cuatro partes iguales, estas dos de por dentro y estas dos de por fuera, quedan igualitas, no cambia nada porque estamos trabajando una vuelta por el derecho, una vuelta por el revés. Sin más, empecemos por hacer 40 cadenetas y avanzar con nuestro tejido. Empezamos una hasta tener las 40. Bueno, yo ya tengo las 40 cadenetas y voy a hacer una más para trabajar sobre la cadeneta 40. Esta es la cadeneta 40, hago una más y acá dentro de la cadeneta 40 voy a hacer un punto bajo. Sin terminar voy a meter los hilos que voy a utilizar y voy a hacer puntos bajos. Termino el punto y empiezo a hacer puntos bajos en la cadeneta. En total me van a quedar 40 puntos bajos. Tengo 1, 2 y así hasta llegar a este extremo. Ya cuando llegue acá les digo cómo vamos a continuar. Bueno, acá ya terminé, tengo 40 puntos bajos hasta acá, 40 puntos bajos y estoy en la última cadeneta. En esta cadeneta voy a hacer dos puntos más. Entonces tengo uno que es el número 40 y voy a hacer dos, 41 y 42. Listo, 42 puntos bajos. Pero como voy a empezar a tejer ya de este lado, tendría que hacer mi número 40 y también. Entonces tengo 3 puntos bajos en la misma cadeneta y voy a hacer uno más. En total tengo 4 puntos bajos en una misma cadeneta para un total de 43 puntos, porque tenía 40 el primero, hice 3 de aumento, 43 puntos bajos me quedaron y voy a empezar a tejer puntos bajos hasta llegar a este extremo. Ya voy a avanzar haciendo un punto bajo en cada cadeneta de esta forma, punto bajo en cada cadeneta o en cada punto que hice en la vuelta anterior. Aquí así para ir avanzando. Recuerden que deben de tejer muy ajustado para que les quede bonito y para que les quede con cuerpo el monedero, para que se sostenga solito. Bueno, yo ya terminé acá, conté mis puntos. Esta vuelta por donde empecé hasta acá tengo 43 puntos, igual que de aquí acá
tengo 43. Este gancho marca el punto 43, contando por este lado o por este lado. Voy a subir con una cadeneta, giro y voy a hacer 12 puntos negros. Este que acabo de hacer será mi punto número 1 y voy a hacer 11 más para un total de 12 puntos. Bueno, ya terminé los 12 puntos negros y voy a trabajar con rosado. Voy a hacer 6 puntos rosados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 6 negros y nuevamente 6 rosados. Bueno, ya terminé. Recuerda que hicimos 6 rosados, acá hice 6 negros y repetí nuevamente 6 rosados. Ahora voy a hacer 12 puntos negros. Tiene que quedar la misma cantidad que me quedó acá de 12. 2, 11 y 12 puntos. 12 puntos negros tengo hasta ahí. Recuerden siempre que terminen una vuelta alar sus hilos para que no se noten tanto. Así. Y vamos a girar. Me queda solo el punto que tengo marcado y en ese punto que tengo marcado voy a hacer 2 puntos. Hasta acá tengo los 12 puntos negros y acá donde tenía marcado voy a hacer 2 puntos, un aumento, 1 y 2 puntos negros y vuelvo a marcar el centro de los dos. Y voy a hacer 12 puntos negros a partir de este será el punto negro número 1 en cada punto. 2, 3 hasta completar 12 y voy a hacer 6 rosados, 6 negros, 6 rosados y repito nuevamente 12 puntos negros. Bueno, yo ya terminé la vuelta, quedó así parejito y terminé con los 12 puntos negros. Voy a hacer una cadeneta para subir para que este sea mi primer punto, giro mis hilos y voy a hacer 10 puntos negros. Este es el primero y empiezo a hacer puntos negros. Solo voy a hacer 10 para dejar 2 libres y empezar el rosado de esta forma. Y acá dejo 2 libres. Hasta ahí. Voy a alar los hilos. Cada vez que giren es muy importante que si alen los hilos ahí para que no se noten. Y voy a hacer rosados 4. Voy a hacer 2 sobre negro, 1, 2 y 2 sobre rosado. Total 4 rosados y voy a hacer 2 color salmón. Recuerden que estamos trabajando agarrándonos de la pestañita de la parte de atrás. 2 salmón y voy a hacer 4 rosados. Igual me quedan 2 sobre rosado, 2 sobre negro, agarrándome acá de la pestañita de atrás.
y voy a hacer 2 negros. 1, 2. Me quedan 2 negros libres y voy a repetir esto mismo. Bueno, ya terminé y quedó igual. Quedan separados por 2 negros y quedan 2 salmón en medio de 4 y 4 rosados. Y terminé con 10 negros. Es muy importante que estas partes siempre terminemos igual. Voy a girar mi trabajo así y voy a hacer nuevamente 10 negros y vamos a repetir la misma cantidad de rosados. No vamos a aumentar más, no vamos a dejar 2, no, simplemente vamos a repetir. Recuerden que este es el primero, el que acabo de hacer, porque hice una cadeneta para subir. Este cuenta como mi primer punto. Si ustedes creen no reconocerlo, cada vez que hagan la cadeneta, márquenla para que no se pierdan a la hora de dar la vuelta y regresar ahí. Mire, este es mi primer punto, ahí la marqué. Y voy a tejer punto sobre punto. Así. 10 puntos negros. Voy a hacer 2 rosados. Recuerden alar sus hilos para que no se noten acá o para que se noten menos. Y voy a hacer 2 rosados, uno, 2, voy a hacer acá 2 salmón, haré 2 negros, nuevamente 2 salmón, dos rosados, y haré 2 negros. Eso es todo en esta vuelta. Mire, así nos tiene que quedar. Vamos a repetir lo mismo acá: 2 rosados, 2 salmón, 2 negros, 2 salmón, 2 rosados. Damos la vuelta toda en negro sin aumento. Hacemos lo mismo a este lado y terminamos igual con 10 negros acá. Es muy importante. Si no reconocen su primero o su último punto, márquelo. Márquelo para que con eso no tenga inconvenientes. Y así vamos a continuar. Bueno, así ya nos quedó. Quedamos con 10 puntos negros. Es muy importante que los cuenten para que no se nos pierda ninguno. Giramos el trabajo y vamos a trabajar igual. Seguimos con 10 puntos negros y vamos a cerrar esta cruz igual que la parte de abajo. No estamos aumentando rosados, así que siguen los 10 negros. Una cadeneta para subir, que es nuestro primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos negros. Ahora vamos a hacer rosados. Vamos a hacer 4 rosados. Recuerden alar sus hilos siempre que los van a usar para estar seguros ahí que no se van a notar. Voy a hacer 4 rosados, 2 sobre rosado, 2 sobre salmón y voy a hacer 2 salmón sobre los 2 negros que hice en la vuelta anterior. Y vuelvo con los 4 rosas. Dos sobre salmón,
2 sobre rosa, hago los 2 negros, uno y 2, y repito esto que acabo de hacer, lo repito acá, doy la vuelta con negro, recuerden no estoy haciendo aumentos, y voy a repetir lo mismo terminando acá con 10 negros. Bueno, así ya lo terminé, queda igual por los dos lados, y acá tengo 10 puntos negros. Ya les voy a decir qué vamos a hacer con estos puntos negros, porque aquí cambia un poquito. Vamos a hacer una cadeneta para subir, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer solo 4 negros. Vamos a hacer este que acabamos de hacer para subir, que es el primero, y 3 más, 2, 3 y 4, y voy a hacer 6 salmón. Aquí sostengo, recuerden siempre alarlo para que no se note, al menos se nota un poco menos si lo alamos, y voy a hacer 6 salmón, cinco y 6. Voy a hacer 2 negros, ahora voy a hacer todos rosados tapando el salmón que ya tenía, así, y voy a hacer 2 negros, uno, 2. Ahora voy a hacer todo rosado dejando solamente 2 libres para hacer los 2 negros, y dejo solo 2, 1, 2, todavía me queda para un rosado más, y voy a hacer los 2 negros, uno, 2, y hago los 6 salmón, cinco y 6, para que me quede así. Así tiene que quedar. Estos de acá suben parejo, los únicos que se van a recoger son estos, que vamos a colocar 2 negros encima de rosado para disminuirlo. Acá hacemos lo mismo, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que ustedes sepan hasta dónde hacen los negros y que le queda el espacio para los 6 salmón. Y recuerden, acá hacen 6 salmón y terminan con 4 negros. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Bueno, así ya quedaron los puntos salmón, queda igual a los dos lados, recuerden que estamos repitiendo lo mismo, y terminé con 4 puntos negros. Hago una cadeneta, subo y voy a hacer solo 2 puntos negros, este que acabo de hacer, y un punto bajo para que sea mi segundo punto bajo. Sin terminar, cambio el salmón y voy a hacer 4 puntos salmón, 1, 2, 3 y 4, y hago 2 rosados. Por acá se enredó un poco, 2 rosados, vuelvo a repetir 4 salmón,
2 sobre salmón, 2 sobre los negros que hice en la vuelta anterior y vuelvo a hacer 2 negros sobre rosado. Recuerda que estamos recogiendo el rosado hasta que queden solo 2 puntos rosados. 2 negros. Ahora voy a hacer todo rosado. Hasta este último y voy a hacer los 2 negros, que estos no me los voy a saltar, siempre hago estos 2. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a hacer rosado dejando 2 libres, me quedan 2, 4, 6 rosados me quedan, hago 2 negros, hago 4 salmón, 2 rosados, 4 salmón, doy la vuelta y hago lo mismo acá, dejo 2 negros libres para empezar los 2 salmón, para hacer 4 salmón, 2 rosados, 4 salmón y así para que se vaya disminuyendo el rosado. Eso vamos a hacer en esta vuelta. Bueno, así ya terminamos, ya va tomando forma. Estos se han cerrado, mire cómo se va viendo mucho mejor el diseño. Me quedan 2 puntos negros nomás, voy a subir con una cadeneta, giro para quedar trabajando nuevamente por este lado y voy a hacer 2 negros, uno que es esta cadeneta que acabo de hacer y uno más. Sin terminar lo cambio a salmón y voy a hacer 2 puntos color salmón, 1, 2, voy a hacer 2 rosados, 1, 2, voy a hacer 2 negros, y nuevamente hago 2 rosados. Y 2. Y voy a hacer 4 color salmón. 2 sobre salmón, 2 sobre negro. Y recuerden que en estos primeros 2 rosados vamos a hacer 2 negros. 1, 2. Y voy a hacer 4 rosados. 1, 2, 3 y 4. Los 2 negros. Y así empieza a tomar forma este pétalo también. Vamos a hacer lo mismo acá, 4 rosados, 2 negros, vamos a hacer los 4 salmón, 2 rosados, 2 negros, 2 rosados, terminamos con 2 salmón sobre salmón. Bueno, así ya está tomando forma nuestro diseño, se empieza a ver muy bonito. Y vamos a hacer la siguiente vuelta. Recuerden agarrar sus hilos, alarlos un poco, pasarlos para adelante para que no se nos pierda. Y vamos a hacer 2 puntos negros. Este es la cadeneta que acabo de hacer para subir, es mi primer punto. Y acá hago el segundo sin terminar. Hago 4 salmón, 2 sobre salmón, 1, 2, 2 sobre rosado, 1, 2 y voy a hacer 2 rosados sobre negro, 1 y 2 y voy a hacer acá se zafó, ahora sí, y voy a hacer 6 salmón, 2 sobre rosado, los 4 que ya tenía, hasta ahí,
y voy a hacer 2 más sobre negro. En estos 2 negros que he ido corriendo así, para que tengan más clara la idea. Estos 2 negros siempre los tapé con salmón y voy a hacer 2 negros, quedándome solamente 2 rosados. Así, miren lo bonito que se ve y ya se forma mejor el diseño que escogimos para el monedero. Y hago los 2 negros, que es la línea que he subido todo el tiempo para separar los pétalos. Y 2. Miren lo bonito. Eso mismo vamos a hacer con este. Recuerde hacer los 2 salmón sobre negro, los 4 salmón sobre salmón y 2 más sobre rosado para que nos quede este terminado. Damos la vuelta. Acá nos están quedando 2, 4, 6 negros. Ya no vamos a aumentar más a los lados, entonces creo que ya se quedará con esos 6 negros hasta el final. Igual, si hay algún cambio, claro que les digo. Por ahora, solo vamos a avanzar esta vuelta y ya nos vemos. Bueno, ya terminé, me quedaron 2 puntos negros, hago una cadeneta para subir, giro y voy a hacer 2 puntos negros sobre negro. Este es el primero, este es el segundo y voy a hacer 2 más pero sobre salmón para un total de 4 puntos negros y voy a hacer todo salmón hasta tapar estos 2 negros de acá. Bueno, ya terminé el salmón y así nos quedó. Ahora voy a hacer 2 negros sobre rosado y acá encima de los 2 negros voy a hacer blanco. Este blanco no lo metí desde el principio porque realmente lo voy a usar en estas 3 vueltas y no lo voy a usar más. Entonces por eso no quise meterlo desde el principio. Voy a hacer 2 blancos, luego 2 negros guardando la punta del blanco que acabo de meter, 2 negros y nuevamente voy a hacer todo este salmón. A ver, este blanco lo voy a dejar estas vueltas, solo son 3 y cuando ya termine todas las 3 vueltas que lo voy a ocupar, lo voy a cortar. Listo, por eso no lo quise meter porque este tipo de trabajos no se deben de hacer con muchos hilos para que no quede esta parte muy gruesa. Si se dan cuenta, se nota un poco y si le meto 3-4 hilos se va a notar muchísimo más. Por eso no debemos de trabajar con tantos hilos y por eso no lo metí desde el principio. Lo voy a meter solamente estas 3 vueltecitas. Si lo tengo que llevar, no lo puedo dejar ahí, tengo que llevarlo porque acá también lo voy a ocupar. Entonces sigo guardando todos mis hilos, incluido este blanco que acabo de meter. Y así voy a terminar igual que acá, dejando 2 salmón libres para hacer 2 negros y acá empiezo lo mismo. Bueno, di la vuelta y así nos quedó. Aquí metimos los 2 blancos y así nos quedó esta vuelta. Igual, terminé acá con 4 negros, subo con una caneta y me voy a devolver toda esta parte haciendo negro hasta tapar este salmón. Yo me voy a devolver hasta acá para enseñarles cómo me queda. Simplemente giramos el trabajo y como les he enseñado, haciendo hasta acá con negro. Bueno, yo ya terminé y aquí estoy haciendo 2 blancos encima de negro. Ahora voy a hacer 2 negros encima del blanco y nuevamente hago 2 blancos. Acá acomodo los hilos, recuerden siempre guardar los hilos sobre este punto negro, 1 y 2, así me queda. Y ahora voy a hacer todo el salmón con negro, recuerden, así como lo tapé acá, así voy a taparlo. En esta vuelta solo nos vamos a enfocar en esta pequeña partecita donde hacemos 2 rosados,
dos blancos sobre negros, dos negros sobre blanco, dos blancos sobre negro y todo va a ir negro. Así mismo vamos a hacer acá. Sobre estos dos negros van blancos, sobre el blanco va negro y sobre estos dos negros va blanco y todo va a quedar en una vuelta de puntos negros. Voy a terminar esta vuelta y ya les enseño la siguiente para aclararles cómo vamos a repetir todo esto. Sencillo, vamos a repetir lo mismo y así ya nos va a quedar nuestro monedero repitiendo esto que les acabo de enseñar. Bueno, así ya nos quedó. Eso es todo. Ahora vamos a hacer lo que hemos hecho todo el tiempo, una cadeneta. De esta forma siempre giramos y vamos a trabajar en esta parte. Vamos a repetir lo mismo que está en la parte de abajo. Entonces en la parte de abajo tenemos 4 negros. Antes de empezar el salmón voy a hacer lo mismo, 4 negros. Este es mi segundo. Recuerden que la cadeneta de subida es el primero, este es el tercero, este es el cuarto y voy a empezar el salmón. Voy a hacer todo salmón hasta el último negro. Cuando ya tenga todo hasta acá, ya les muestro qué vamos a hacer. Bueno, así hice todo salmón hasta el último negro y voy a hacer acá sobre el blanco, voy a hacer 2 negros y sobre el negro voy a hacer 2 blancos, igual que está en la parte de abajo. Solo quería confirmarles para que ustedes no tengan duda de que vamos a repetir lo mismo. Y voy a hacer 2 negros sobre blanco y voy a repetir el salmón igual. Todo nos va a quedar igualito que la parte de abajo. Eso era lo que quería confirmarles para que ustedes entiendan mucho mejor el diseño. Y vamos a repetir esto, damos toda una vuelta negra.